En el video de hoy te quiero hablar de un tema que es bien interesante y cada día más necesario, que es métricas, KPIs o Key Performance Indicators, que son indicadores claves de desempeño, y dashboards, lo que en español se conoce como tablero de mando, tablero de control. Es una temática muy importante, ya sea para una gerencia de una compañía, para cualquier gerencia en una empresa a nivel ejecutivo, para gerenciar portafolios, programas, proyectos, operaciones, procesos. Siempre, en cualquier ámbito que estemos gerenciando, necesitamos unos dashboards, necesitamos estos tableros de mando, tableros de control y métricas o KPIs que nos permitan ver varias cosas. Por ejemplo, la salud general de nuestra gestión, de nuestro programa, de nuestro portafolio, de nuestro proyecto, de nuestra empresa, de nuestra gerencia. En segundo lugar, las tendencias. ¿Cómo se están comportando esas métricas en el tiempo? ¿Van al alza? ¿Van a la baja? ¿Se están manteniendo en el tiempo? ¿Tenemos que tomar o no acciones correctivas? Y esta información, en definitiva, nos ayuda para la gestión y para la toma de decisiones. Ahora tú me dirás, bueno, Liliana, pero en realidad no estás diciendo nada nuevo porque las métricas y los dashboards, los KPIs, tienen décadas, ¿no? Hace años que venimos monitoreando y trabajando con esta información, y la respuesta es sí. Pero en este video vas a aprender cuáles son las nuevas tendencias y por dónde va el mundo en esta temática y por qué es importante esta temática hoy, más allá de lo que ya conocemos. Yo siempre le digo a mis alumnos y a mis clientes que gestionar sin dashboards es como manejar con las luces apagadas, es como no saber bien ni dónde estamos ni para dónde vamos. Es probable que nos perdamos fácilmente. Entonces, ¿por qué es importante tener dashboards? Pero no cualquier dashboard y no cualquier métrica, sino dashboards realmente útiles y que nos ayuden. Y bueno, es porque nosotros necesitamos contar con métricas y con indicadores para poder gestionar, para saber realmente dónde estamos y que esa información sea cierta, que esa información sea veraz, porque a veces nos muestran datos que no son ciertos, o que el área de finanzas dice una cosa, el área contable dice otra y el área de proyectos dice otro, y uno dice, pero ¿y cuál de los tres tiene razón? ¿Cuál es la información veraz? ¿Por qué no cierra lo de un área con la del otro área, con la oficina de proyectos, etcétera? Y lo otro que es muy importante y es cada vez más importante es contar con informaciones de proyecciones y de tendencias, porque generalmente nuestros dashboards o los dashboards que históricamente usamos son muy lindos, pero nos hablan del pasado. Pasó esto y hoy estamos acá. Nos muestran pasado y presente, pero ninguno nos muestra futuro. Y nosotros, las decisiones que tomamos, las tomamos hoy. Muchas veces nos basamos en información histórica, pero estamos decidiendo sobre el futuro. Y el futuro no necesariamente se va a comportar como el pasado, como lo histórico. Por eso es importante, y la tendencia hoy ya no es solo tener tableros que me muestren el pasado o el presente, sino que empiecen a tratar de dar información y proyecciones e inteligencia sobre hacia dónde vamos o qué podría pasar en el futuro. Entonces, es casi imposible gestionar adecuadamente sin este tipo de tableros hoy. Y los dashboards no solo son importantes para gestionar, sino para comunicar. Y muchas veces tenemos que comunicar información a comités de gobierno, a nivel de portafolio, a una oficina de proyectos, a una vicepresidencia de proyectos, en las áreas de riesgo corporativos, en las áreas de megaproyectos, etc. Y lo bueno de los dashboards es que son una forma gráfica donde podemos resumir mucha información rápida y visualmente. No tenemos que leer una cantidad de texto, sino que en formato gráfico rápidamente vamos a tener distintos relojes, distintos gráficos de barras, de tendencias, de datos acumulados, información acumulada que nos va a ayudar rápidamente a visualizar la información que necesitamos. Y la otra ventaja, lo otro bueno y más hoy, con toda esta transformación digital que estamos viviendo, con todas las herramientas que estamos teniendo como Power BI, Data Studio, etcétera, es que estos tableros los podemos actualizar y los podemos automatizar. Y una característica importante es que nos permiten ver datos en tiempo real o casi real. Por ejemplo, nosotros con algunos clientes, tanto en la PMO como también en oficinas de riesgos, durante la noche consumimos y cargamos data para nuestro data warehouse o para nuestros dashboards, las cargamos en la noche y al otro día tenemos todo
esa información disponible para poner decisiones que no son en tiempo real, pero que son sumamente recientes, son actualizadas cada noche. Si tenemos información en tiempo real, mejor, pero si no, por lo menos a la noche anterior. Pero esta cuestión de mostrar gráficos de cómo fueron los últimos 3 meses en documentos estáticos, ya casi que fue. Es muy difícil trabajar con eso, ¿no? Estamos un mes para armar un reporte y cuando lo terminamos el reporte lo recibe el que lo va a leer el mes siguiente y cuando lo recibe la situación y la historia cambió totalmente. Entonces es importante que nuestros dashboards tengan información en tiempo real o casi real. La otra ventaja que tienen es que podemos navegar los datos, podemos hacer drill down y bajar tanto como quieras. Yo tengo una duda de un dato acumulado, digo, pero ¿cómo llegamos a esto? Bueno, empiezo a desglosar la información y empiezo a navegar y a hacer doble clic y a seguir bajando. Eso no lo podemos hacer en informes estáticos. Entonces, es bien importante. La tendencia en dashboards es tener cada vez más información predictiva, es decir, no información que mira al pasado o al presente, sino al futuro. Los auditores muchas veces se basan en eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cuántos riesgos ocurrieron? ¿Cuántos retrasos tenés? Sí, bueno, pero nosotros para tomar decisiones, el pasado podemos aprender del pasado, pero para decidir tenemos que ver qué puede pasar en el futuro. Entonces, las predicciones y las tendencias son la gran tendencia, valga la redundancia, en tableros de mando, tableros de control. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo construimos un dashboard? ¿Cómo construimos un tablero de mando? Y acá viene la pregunta del millón. Mis clientes y mis alumnos siempre me dicen, Liliana, ¿me das ejemplos de dashboards? Bueno, ahí tenemos un problema. Generalmente todos los dashboards que yo hago, los hago en marcos de consultoría con clientes y esas consultorías obviamente a mí me exigen firmar un acuerdo de confidencialidad. Entonces yo no puedo andar regalando el dashboard de un cliente al otro. No sería ético, no sería profesional, no es honesto. Pero hay otra cosa que a veces las personas no entienden. La pregunta es, ¿de qué te sirve que te copie el dashboard de otro? Y ahora les voy a explicar por qué generalmente no sirve. Los dashboards, y anotate esta frase en tu pizarrón, en tu escritorio, en donde quieras. Los dashboards no se copian, los dashboards se piensan. Y esa es una frase que no la copié de ningún lado tampoco. Se me ocurrió, pero siempre me la acuerdo y la comparto, porque cuando me piden ejemplos yo digo, a ver, yo nunca le he duplicado un dashboard de un cliente a otro. ¿Por qué? Porque para hacer un dashboard lo más importante es entender a la audiencia. ¿Quién es la audiencia del dashboard? Y lo segundo es, ¿qué quiere medir esa audiencia? ¿Qué le interesa saber a esa audiencia? ¿Sobre qué quiere actuar esa audiencia? Entonces, copiar un dashboard de una empresa de oil and gas o constructora a una minera o de una minera, una empresa de seguros, una empresa de seguros, una empresa de TI, capaz que muchos indicadores no van a servir. Si yo copio indicadores de una empresa de alta madurez en gestión a una de baja madurez en gestión, no le van a servir porque capaz que ni siquiera van a tener las fuentes de datos de donde sacar esa información. Entonces, siempre va a diferir de situación en situación, de empresa en empresa, de industria en industria, porque hay distintos factores que inciden en qué dashboard nosotros tenemos. Si yo miro los tableros de mando que tengo con empresas de clase mundial o alto desempeño que son mis clientes, tenemos indicadores. Por ejemplo, si tenemos gestión de proyectos tradicional, tenemos todos los indicadores de valor ganado Earned Value. Pero si tenemos una empresa o una PMO de bajo madurez donde no usan Earned Value, yo no puedo medir CPI, SPI y otros indicadores. Si yo estoy en una empresa que usa marcos ágiles, no voy a tener los mismos indicadores que una empresa que usa marcos tradicionales o híbridos. Entonces, la industria incide, el nivel de madurez de la gestión incide, el enfoque de trabajo también incide en las métricas que vamos a tener. En una oficina de riesgos maduras, por ejemplo, tenemos algunos dashboards con métricas de la cantidad de riesgos materializados, cuándo se materializaron, tenemos gráficos de barras por cantidad de materializaciones según categoría de la estructura de desglose de riesgos y podemos decir, bueno, hay riesgos, 15 riesgos que se materializaron en logística, 7 que tienen que ver con abastecimiento, etc. Pero hay otras empresas donde ni siquiera tenemos la data para sacar eso.
Yo tengo un cliente, por ejemplo, que cuando estructuramos su PMO me dijo: yo tengo 3 prioridades: alcance, riesgos y plazo. Y contratos, 4, perdón. Y empezamos a trabajar en métricas de eso. Nos olvidamos de los otros temas y las otras temáticas como logística, como productividad, como otras cosas en ese momento. Luego lo incorporamos. Pero esas eran las necesidades que tenía. En una empresa con un cliente distinto, el gerente general quería que su gente aprenda y registre las materializaciones de los eventos de riesgos para que no se repitan los mismos riesgos cada vez. Así que ahí creamos un dashboard con métricas de materializaciones. Y acá entre paréntesis te cuento que si te interesa el tema tenemos un blog, un podcast, que lo buscas en bootstick.com o también en cualquier plataforma de podcast, y también el canal de YouTube hay un video sobre riesgos materializados y ahí podés entender mucho más de esta temática. Pero volviendo al tema, es importante que te preguntes ¿qué quieren medir? Y la segunda pregunta es ¿cómo lo vas a medir y mediante qué indicadores? Porque a veces queremos medir cosas pero no tenemos de dónde sacar la data porque de repente todavía no tenemos la madurez. Y ahí, como yo les decía, es importante ver qué le interesa a la audiencia medir. Si yo hago un dashboard para los ejecutivos, obviamente le voy a preguntar a los ejecutivos qué quieren saber, qué quieren medir, qué quieren mejorar. La industria también es importante. Hoy, por ejemplo, hace poco hicimos una consultoría de gestión de portafolios para una empresa de hidrocarburos y parece que el directorio le había pedido a la gente de la oficina de portafolios que quería conocer cuáles componentes del portafolio, cuáles proyectos, operaciones, mantenimientos, etcétera, que ellos tenían, apuntaban a la ESG. ESG significa Environment, es decir, ambiental o medio ambiente, la S de ESG, social, y la G de Governance o gobierno. Entonces ellos querían saber, por ejemplo, cuáles proyectos o mantenimientos o operaciones que tenemos en el portafolio apuntan a los temas medioambientales. Por ejemplo, qué proyectos apuntan a reducir o son relativos a las emisiones de gases o a la protección del medio ambiente. Y ellos querían reportar como métricas o índices de su portafolio estos indicadores de ESG, que son típicos indicadores de repente hoy en industrias petroleras, mineras, de construcción, tal vez de aviación, pero capaz que en tecnología o en seguros o en alguna otra industria no se usa tanto métricas de ESG, sino que se usan métricas de otro tipo. La otra consideración es la factibilidad. Tengo que tener métricas que yo las pueda medir, que las pueda mostrar, que tenga que tener el origen de los datos. Si no, lo que puedo hacer es de repente definir para el futuro, ir recopilando la data para que a futuro sí la pueda considerar, pero bueno, hoy no la puedo incorporar en un dashboard porque no la tengo. En conclusión, te he dado bastantes tips, creo, y espero que te sirvan para consideraciones a la hora de crear un buen tablero de mando, tablero de control. En los distintos libros que he publicado sobre gestión de portafolio, gestión de riesgos emergentes, riesgos de proyectos y demás, hay ejemplos de tableros, hay ejemplos de métricas que tú puedes usar, pero acordate lo que te dije, los tableros no se copian, los tableros se definen, se piensan, se inventan, y los mejores tableros son los que son personalizados a tu realidad, a tu tipo de empresa, a tu madurez, a tu contexto, a tus recursos y a tus necesidades. Así que las empresas de clase mundial, las PMOs de clase mundial de alto desempeño, cuentan con buenos dashboards. No importa tener 8.000 relojes o tanta data, sino el Pareto, el 20% de indicadores que te contribuye con el 80% de los resultados, y eso es lo importante para mejorar tu gestión y tu toma de decisiones. Si te gustó este video, te invito a que presiones el botón o el link de suscribir. Para también enterarte, presiona la campanita para que con más videos que vamos publicando te enteres, y te invito a que dejes ahora tus comentarios de qué te pareció y cuál es tu opinión sobre los tableros, pero no opinión de la teoría, sino en la práctica. ¿Lo usás? ¿Cómo lo usás? ¿Qué es lo que te ha resultado? ¿Qué tips tenés para compartir con toda esta audiencia que nos sigue?
Y por supuesto, si te gustó también, compartilo con tus clientes. Te invito a seguirme en todas las redes sociales. Y si necesitas ayuda con este tema, por supuesto que en Boutique Global tenemos los servicios de consultoría para apoyarte a definir los tableros de mando que necesites sobre gestión empresarial, gestión de riesgos de proyectos, programas, portafolios, operaciones y demás. Seguí mirando más videos en este canal de YouTube que los he desarrollado con alto valor para ti, para que lo disfrutes, para que crezcas, para que aprendas y para que nos contribuyas también con tus comentarios. Hasta el próximo.